En las alturas andinas, donde el viento acaricia las cumbres nevadas y los ríos descienden como venas de la tierra, nació una de las leyendas más conmovedoras de la tradición de Huarochirí. Entre montañas sagradas, quebradas profundas y valles fértiles, los antiguos pobladores transmitieron de generación en generación el recuerdo de los dioses que dieron forma al mundo. Y entre todos esos relatos, uno destaca por su fuerza trágica y por la intensidad de sus emociones: la historia de Kauyaca, una diosa virgen cuya vida fue marcada por el engaño, la indignación y la huida hacia el mar. Se cuenta que Kauyaca era una de las huacas más veneradas en la región. Era descrita como una mujer hermosa, de porte altivo, que se mantenía casta y reservada, distante de las pasiones terrenales. En un mundo donde los dioses se unían y multiplicaban en incontables descendencias, ella eligió guardar su pureza. Su virginidad era un símbolo de fortaleza y respeto, representaba la integridad de quien no necesitaba compartir su poder para ser venerada. A su alrededor, los hombres y las mujeres la contemplaban con admiración, aunque también con cierta distancia. Nadie osaba acercársele con intenciones amorosas, pues se sabía que Kauyaca era firme en sus decisiones y que no toleraría intento alguno de seducción. Era como una estrella lejana, brillante, sí, pero imposible de alcanzar. Sin embargo, en las alturas del Huarochirí existía otro ser poderoso, destinado a cruzar su camino: Pariacaca, el dios de las lluvias torrenciales y de las tormentas. Pariacaca había nacido de 5 huevos en la montaña homónima y, desde su origen, había mostrado un carácter extraordinario. Era considerado protector de los hombres, dador de agua y fuerza, pero también era impredecible, capaz de desatar su furia en aguaceros que devastaban cosechas. Su carácter dual lo hacía respetado y temido. Cuando Pariacaca conoció a Kauyaca, quedó prendado de su belleza y de su firmeza. La deseó con la intensidad de las tempestades que él mismo desataba. Pero sabía bien que ella nunca aceptaría entregarse a él por voluntad propia. Y en lugar de cortejarla con paciencia o palabras, ideó un ardid que cambiaría para siempre el destino de ambos. Cierto día, en medio de un festín donde dioses y huacas compartían frutas y bebidas, Pariacaca se acercó disfrazado, ocultando su verdadera identidad. Llevaba en las manos una lucuma, la fruta dorada y dulce que crece en los valles cálidos, símbolo de fertilidad y de abundancia. Nadie sospechó nada cuando él ofreció aquella fruta a Kauyaca, quien, confiada, aceptó el regalo. Al probar el fruto, sin saberlo, la diosa quedó fecundada por la voluntad de Pariacaca. Así lo narraban los antiguos: el dios había depositado en la lucuma su semilla divina, y al comerla, Kauyaca recibió en su interior la vida de un hijo que aún no había sido concebido por amor ni por deseo consciente. Con el paso de los meses, el vientre de Kauyaca empezó a crecer. Los demás huacas y los hombres la miraban con asombro y murmuraban entre sí: ¿quién habrá sido capaz de conquistar a la diosa virgen?, se preguntaban. Kauyaca, firme en su carácter, sostenía que jamás había yacido con hombre o dios alguno. Y en efecto, no recordaba unión, ni caricia, ni promesa de amor. Solo la fruta que un día aceptó con inocencia. Cuando finalmente nació el niño, hermoso y resplandeciente, Kauyaca lo sostuvo en brazos y se juró a sí misma descubrir al verdadero padre. No permitiría que su pureza quedara manchada por el misterio ni por las habladurías. Reunió entonces a todos los huacas, a los dioses y a los hombres de la región. Extendió la convocatoria con solemnidad, exigiendo que comparecieran en su presencia para revelar quién había sido el responsable de su maternidad. La reunión fue majestuosa. En un espacio abierto, rodeado de montañas, acudieron huacas de todos los rincones, las de los ríos, las de las piedras, las de los cerros. Allí estaban los dioses menores, los espíritus tutelares y las fuerzas de la naturaleza que tomaban forma de hombres y mujeres. Todos aguardaban expectantes, pues sabían que la decisión de Kauyaca sería inapelable. La diosa, con su hijo en brazos, habló con voz firme: aquí tienen a este niño.
quien sea su padre, que se acerque y lo reconozca. El niño, aún pequeño, apenas comenzaba a gatear. Kauyaca lo soltó suavemente sobre el suelo para que, con su inocencia, buscara por sí mismo a su progenitor. Uno a uno, los dioses y huacas se acercaron con la esperanza de ser reconocidos. Pero el niño no les prestaba atención, gateaba, los miraba con indiferencia y luego giraba hacia otro lado. Hasta que, entre todos, apareció Pariacaca, aún oculto bajo la apariencia de un huaca deforme, andrajoso y despreciado por su aspecto. Nadie hubiera imaginado que detrás de esa figura humilde se encontraba el poderoso dios de la tormenta. Pero cuando el niño lo vio, sonrió y gritó con acento agudo con entusiasmo hasta sus brazos. El murmullo se extendió entre los presentes. Kauyaca quedó petrificada. ¿Cómo podía ser que aquel ser, tan desagradable a la vista, fuera el padre de su hijo? La indignación la recorrió como un rayo. De pronto, todo tuvo sentido: la lucuma, el engaño, la falta de consentimiento. Había sido burlada por la astucia de Pariacaca. Llenándose de furia, Kauyaca tomó a su hijo y, sin pronunciar palabra, emprendió la marcha hacia el occidente. Caminó decidida, atravesando valles y montañas, sin detenerse a escuchar las súplicas ni los ruegos. Pariacaca, al darse cuenta de lo que ocurría, la siguió desesperado, intentando detenerla. Gritaba que lo perdonara, que había actuado movido por el deseo y que quería estar con ella y con su hijo. Pero Kauyaca no volteaba ni un instante, la ofensa era demasiado grande. En su camino, cruzó pueblos y quebradas. Las gentes que la veían pasar comprendían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Algunos intentaron detenerla, pero ninguno pudo. Su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Su destino estaba marcado: el mar. En la tradición andina, el mar, o Mamacocha, representaba un lugar de transformación y de misterio. Para Kauyaca, aquel era el refugio definitivo, el lugar donde podría escapar del ultraje que había sufrido. Caminó sin descanso hasta que, finalmente, llegó a la costa. Allí, ante la inmensidad de las aguas, se arrojó con su hijo, desapareciendo para siempre bajo las olas. Pariacaca llegó tarde. Desde la orilla, contempló con dolor la superficie del océano, sabiendo que había perdido para siempre a la mujer que amaba y al hijo que nunca podría criar. Las aguas guardaron silencio, como si hubieran sellado el destino. Desde entonces, la leyenda de Kauyaca se transmitió en los pueblos del Huarochirí y más allá. El lugar por donde ella pasó quedó impregnado de su energía, y muchos afirmaban que las huacas y montañas de esos caminos conservaban el eco de su andar decidido. La costa donde se sumergió con su hijo también fue considerada sagrada. Allí reposaba una diosa que no se dejó vencer por el engaño. El mito encierra enseñanzas profundas. Para los antiguos andinos, Kauyaca simbolizaba la dignidad femenina y la fuerza de quien no acepta una unión marcada por el fraude. Su decisión de marchar hasta el mar, sin dejarse doblegar por súplicas ni por sentimientos contradictorios, fue vista como un acto de firmeza y de justicia. Prefirió desaparecer en las aguas antes que vivir bajo la sombra del engaño. Pariacaca, en cambio, quedó marcado por la culpa. Su imagen de Dios poderoso se vio matizada por esta historia que lo mostraba capaz de la astucia, pero también de la desesperación y la pérdida. En adelante, cada vez que los hombres miraban las tormentas desatarse sobre los valles, recordaban al dios que lloraba por la diosa que había huido. Los cronistas que recogieron esta tradición resaltaron su carácter dramático y su valor dentro del pensamiento andino. No era una simple historia de amor frustrado. Era un relato que hablaba de la autonomía de las deidades femeninas, de la importancia del consentimiento y de las consecuencias irreversibles de las acciones impulsivas. Hoy, cuando se escucha la leyenda de Kauyaca en Huarochirí, resuena la voz de una diosa que no quiso ceder ni siquiera ante un dios poderoso. Resuena también el eco de las montañas y del mar, que fueron testigos de su marcha.
Y sobre todo, resuena la enseñanza de que ninguna fuerza, por más divina que sea, puede borrar la decisión de una mujer cuando se mantiene fiel a sí misma. Así, la historia se convierte en un puente entre el pasado y el presente. En las comunidades andinas actuales, donde aún se conserva el manuscrito de Huarochirí como testimonio del pensamiento prehispánico, el relato de Cauyaca mantiene su vigencia. Habla de respeto, de dignidad y de la memoria de los pueblos que dieron forma a un universo de mitos cargados de simbolismo. Quizás, al contemplar el mar desde las costas de Lima o de Huarochirí, alguien pueda imaginar a Cauyaca y a su hijo todavía ocultos bajo las aguas, convertidos en fuerza vital que se funde con las corrientes marinas. Y tal vez, en las lluvias que llegan desde los Andes, se escuche todavía el lamento de Pariacaca, incapaz de olvidar a la diosa virgen que prefirió desaparecer antes que aceptar un destino impuesto. Porque las leyendas, más que simples relatos, son espejos de las emociones humanas, de sus grandezas y de sus errores. Y la leyenda de Cauyaca nos recuerda que incluso los dioses no están exentos de pasiones, de equivocaciones y de pérdidas irremediables.